¿sí? Entonces, este estudio lo hemos denominado estudio inductivo para siervos de verso a verso. Está dirigido básicamente, vamos a enfocarlo desde el punto de vista de los siervos, ¿no? De los que están dispuestos a servir a Dios, ¿correcto? Entonces, lo he denominado 1 de Timoteo instrucciones. ¿Por qué? Porque básicamente en esta carta de Pablo a Timoteo lo que vamos a ver son instrucciones prácticas que Pablo va a dar a Timoteo. Y va a dar 3 tipos de instrucciones. Lo vamos a desarrollar todos los sábados a las 8 de la noche. Ahí hay algunas consideraciones que ustedes tienen que tomar en cuenta. Las lecciones van a durar los días sábados de 8 a 9 y 15 como máximo. Y todo esto de aquí ya les he explicado al inicio, ¿no? Entonces, lo que yo quería mostrarles es básicamente el esquema que vamos a seguir. Eh, esta carta lo podemos dividir básicamente en 3 grandes grupos, en 3 grandes partes, por así decirlo. Una primera parte vamos a encontrar en el capítulo 1, que vienen a ser las instrucciones que Pablo da a Timoteo en cuanto a la doctrina, a lo que se conoce como la sana doctrina, o algunos lo conocen como el evangelio, o el verdadero evangelio, ¿correcto? Básicamente va a hablar entonces en cuanto a la doctrina. Cuán importante es que los siervos, y no solo los siervos, sino todo cristiano, ¿no? Conozcamos la doctrina correcta, lo que realmente muestra la Biblia, ¿no? De qué trata el Evangelio. Y hoy, por ejemplo, vamos a estudiar parte de este capítulo 1, donde vamos a ver que el Evangelio, nuevamente, no comienza en Belén. El Evangelio es anunciado a través de toda la Biblia. Y nuevamente vamos a ver también a través de esta carta que Pablo nos va a manifestar lo mismo, ¿correcto? Hoy vamos a ver una primera parte de este punto número 1. Luego estaremos viendo en las clases sucesivas también las instrucciones que Pablo va a dar para la iglesia. Ciertamente lo va a escribir a Timoteo, pero para que Timoteo lo pueda aplicar en la iglesia, ¿correcto? Y eso vamos a verlo entre el capítulo 2 y el capítulo 3. Instrucciones para la iglesia. Y como punto número 3, al terminar este estudio, vamos a ver las instrucciones que Pablo da a Timoteo para con los líderes, para los que están sirviendo o están liderando la iglesia. Quizás ahí vamos a encontrar términos como anciano, obispo, diácono, y ahí nos va a hablar mucho, sobre todo a los que ya están sirviendo a Dios, ¿no? Entonces, básicamente, esta carta lo podemos dividir en esas 3 partes. Capítulo 1, instrucciones sobre la doctrina. Capítulo 2 y 3, instrucciones para la iglesia, y capítulo 4 y 6, instrucciones para los líderes, ¿correcto? Entonces, dicho eso, ahora sí continuamos. Vamos a desarrollar la primera parte, entonces, mis hermanos, de este capítulo 1. No vamos a abarcar hoy todo el capítulo 1, es decir, no vamos a abarcar todo el primer punto. Vamos a hablar de las primeras instrucciones en cuanto a la doctrina, ¿correcto? Pero antes de entrar a leer de verso a verso como nos caracteriza, siempre es bueno recordar ciertos datos importantes que tiene todo libro de la Biblia. Por ejemplo, ¿no? Primer dato, que quizás la mayoría de ustedes lo va a saber, ¿no? Porque ya lo hemos mencionado innumerables veces. Si preguntásemos quién es el autor de esta carta, ¿qué responderíamos? Así, voluntariamente. Recuerda que es un estudio, no es una predicación, puedes participar. ¿Quién es el autor de esta carta? Es la pregunta más fácil. Pablo. Vamos. Pablo. ¿Seguro? Sí. Claro que es Pablo. Muy bien. Yes. Carita feliz para Miguel, entonces. Muy bien, es Yo Pablo. también. Está fácil, ¿no? El destinatario, fácil. ¿Quién es el destinatario de esta carta? Timoteo. Timoteo, lógicamente, ¿no? Es la primera carta que Pablo escribe a Timoteo, ¿no es cierto? Algunos de ustedes quizás en algún momento ya ha leído esta carta y por ahí, si podrías encontrarle cuál creen que es el propósito de esta carta, con qué propósito Pablo le escribe a Timoteo. Es necesario entender eso. ¿Cuál fue el propósito? ¿Animarlo? ¿Desanimarlo? ¿Exhortarlo? ¿Cuál habrá sido el propósito por el cual Pablo le escribe a Timoteo? Yo Básicamente, creo. dime. Ay, Dale. yo pensé que estaba preguntando, pastor. Sí, estaba No, preguntándolo. Vamos. no, sobre esta carta creo que hablaba Pablo a Timoteo que nadie tenga en poco su juventud. Excelente.
Muy bien, justo ese va a ser el versículo clave, Tres. ¿ya? El versículo clave de toda la carta, el cual yo he considerado, ¿no? Porque quizás otro maestro podría considerar otro versículo, no hay problema. Yo he considerado 1 Timoteo 4:12, ¿no? Donde dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y ciertamente, este versículo lo vamos a entender en su momento, en su contexto, pero lo que Pablo está haciendo con Timoteo es lo que le está haciendo es primero de que lo va a exhortar, lo va a animar a que continúe con la obra que él ya estaba de alguna manera, en la que él ya estaba sirviendo. Y vamos a ver que ese va a ser el contexto, ¿ya? Básicamente Pablo lo que está haciendo es animarlo, pero para animarlo le va a dar instrucciones. ¿En cuanto a qué? Instrucciones en cuanto a la doctrina, en cuanto a la iglesia y en cuanto al liderazgo. ¿Me entiendes? Y en medio de eso le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que tú sé ejemplo a los creyentes dentro de la congregación, en palabra que viene a ser doctrina, conducta, amor, espíritu, fe y pureza que debe caracterizar a todo líder o a todo siervo. Correcto. Entonces, básicamente, si podríamos resumir el propósito, diríamos que a través de esta carta, Pablo instruye a Timoteo en tres cuestiones prácticas: doctrina, iglesia y liderazgo. Ese es el propósito de la carta. Instruir a Timoteo en doctrina, en cuanto a la iglesia y en cuanto al liderazgo. Ahora, yo pregunto, si decimos que la palabra es viva y eficaz, ¿el propósito final solamente habrá sido instruir a Timoteo? ¿O también a la iglesia y también a los líderes? También a la iglesia y también a los líderes. Entonces la pregunta viene, ¿la iglesia del Señor sigue viva? Amén, ahí estamos. ¿Aún hay líderes? Amén. ¿Aún hay pastores como Timoteo? Amén. Entonces esta carta también es para nosotros. A esto es lo que se le conoce como una carta pastoral. Si bien es cierto, era una carta personal de Pablo a Timoteo, pero por cómo es que Pablo va a comenzar en el verso 1, que vamos a leer más adelante, la carta le da una autoridad que sea leída en todas las iglesias. Le va a dar una autoridad de que se aplique en todas las iglesias, es decir, también a nuestra iglesia. Es por eso que de aquí, de esta carta, vamos a sacar principios prácticos en cuanto a doctrina, en cuanto a cómo administrar la iglesia y en cuanto a cómo conducirnos como líderes. Entonces, esta carta es muy importante también para ti, mi hermano. No solamente era importante para Timoteo, porque todos de alguna manera, en alguna área, somos un Timoteo. Todos de alguna manera somos hijos en la fe. Todos de alguna manera necesitamos ser instruidos con la palabra. Y todos de alguna manera pasamos luchas y batallas de fe, desánimos, que también Timoteo lo va a pasar en su momento, pero Pablo está ahí, o Dios está ahí usando a Pablo para animarlo. Bien, la fecha en la que fue escrita esta carta, si estás tomando nota, fue aproximadamente en el año 64 después de Cristo. Entonces, año 64 después de Cristo. Los que quizás en algún momento han estudiado el libro de Hechos, podrán ver que el libro de Hechos básicamente acaba casi el año 62, 63. Es decir, acaba con Pablo en Roma, pues, que estuvo prisionero en una prisión domiciliaria, por así decirlo, pero el libro de Hechos nos muestra que Pablo predicaba el evangelio con libertad. Y es más, la historia nos dice que Pablo luego fue liberado de ese encarcelamiento que había sido, ¿no? Que estaba en Roma, ¿no? Que fue llevado desde Jerusalén, Cesarea y luego terminó en Roma, pero finalmente es liberado. Y en esa libertad que tiene Pablo, él comienza a visitar las iglesias de Macedonia, básicamente. Pero hay una iglesia a la que él no visita, es la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque tenemos registro en el libro de Hechos también de que él se despide y les dice, no van a volver a ver más mi rostro, cuando él llama a los ancianos de Éfeso. ¿Correcto? Entonces, se cree que Pablo escribió por el año, ¿no? Que es 64, que lo escribió bien, desde que Pablo se encontraba por la región de Macedonia, que vendría a ser las iglesias de Filipos, ¿sí? Desde ahí escribió a un joven llamado Timoteo. Pero Timoteo, ¿dónde se encontraba cuando Pablo escribe esto? Timoteo se encontraba pastoreando la iglesia de Éfeso, a la cual Pablo no volvió, correcto, pero al cual Pablo amaba mucho. ¿Por qué?
Porque Pablo comienza la iglesia de Éfeso, ¿no es cierto? Los que hemos estudiado el libro de Hechos vemos que Pablo comienza la iglesia de Éfeso, y no solo no solo la comienza, sino que ahí en Éfeso, cuando revisamos el libro de Hechos, vemos que Pablo prácticamente tuvo un instituto bíblico, porque dice que se quedó prácticamente 2 años enseñando en la casa de un hombre llamado Tirano, ¿no? Entonces, el nombre no suena muy bien, pero Pablo estuvo ahí 2 meses enseñando, ¿no? Es por eso que cuando él se despide luego de los ancianos de Éfeso, ya para allá en Hechos capítulo 20 más o menos, cuando él se despide, les dice, yo no he rehuido enseñarles todo el consejo de Dios. Es decir, en esos 2 años prácticamente les había enseñado muchas cosas, ¿no? Y dentro de eso les va a dar otras exhortaciones también a los ancianos de Éfeso, que justamente cuando leamos esta carta vamos a entender por qué Pablo les exhortaba de esa manera a los ancianos de Éfeso. Pero la realidad es la siguiente, que Pablo había enviado a Timoteo a ese lugar para que Timoteo pastoree esa iglesia. Pero vamos a ver que pastorear la iglesia de Éfeso o las iglesias de Éfeso, porque era una región donde se encontraban las iglesias en casa, no era nada fácil. Como hoy en día, ¿no? No es fácil pastorear una iglesia, ¿correcto? Entonces, eh, básicamente ese es el marco teórico y por qué Pablo lo escribe. Yo me inclino más porque Pablo le escribía desde Macedonia. Algunos dicen que puede ser que le escribía desde Roma. Bueno, pero según el texto vamos a ver que él se encontraba en Macedonia, ¿correcto? Pero estaba libre, no estaba en prisión. Estaba incluso, está tiempo después, Pablo va a ser nuevamente tomado preso y ahí sí para morir decapitado. Y en ese encarcelamiento va a escribir otras cartas más, donde el tenor, la forma como escribe, vamos a ver que es distinta. Por ejemplo, cuando hablamos de la segunda carta. Cuando hablamos de la segunda carta de Timoteo, vemos que ya cuando Pablo escribe, describe otras cosas en cuanto a su realidad. Ya estás preso por segunda vez o por última vez y luego va a morir decapitado, ¿no? Pero aquí él está libre. Cuando está escribiendo esta carta, él está libre allá en Roma o viajando por la región de Macedonia, ¿correcto? Entonces, uh, básicamente quisiera que ustedes sepan eso, ¿no? Antes de entrar de lleno al verso a verso, era bueno recordar eso, ¿no? Para tener un panorama, quién lo escribe, a quién le escribe, dónde estaba, qué año era, por qué le escribe, todo eso hemos hablado. Ahora sí, nos vamos entonces al verso 1 del capítulo 1. Hoy vamos a estudiar, o vamos a estudiar juntos, vamos a leer del verso 1 al verso 11, ¿correcto? La primera parte de las instrucciones en cuanto a la doctrina, porque de eso abarca todo el capítulo 1, ¿no es cierto? Entonces, del verso 1 al verso 2 vemos básicamente una satulación, a lo que quizás para nosotros no suena mucho eso de satulación, ¿no? Salutación, disculpen, ¿no? Salutación, uno dice, en otras palabras es el saludo, ¿correcto? El saludo que hace Pablo. Pero desde el saludo vamos a ver que de alguna manera nos va a ir ministrando. Leemos todos juntos ahí. Recuerda que es un estudio, no es una prédica, puedes participar, puedes levantar la mano, puedes opinar con toda confianza, ¿ya? Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Y es interesante, ¿no? Pablo se identifica de cajón, ¿no? El primer versículo, primera palabra, se está identificando quién es el autor de la carta. Entonces, no cabe duda de que era Pablo. Ahora, en esta carta, ciertamente Pablo la escribió. Por ahí un amigo hizo una pregunta, por ejemplo, en cuanto a la carta a los romanos, como una curiosidad, ¿no? Dijo, ¿quién escribió la carta a los romanos? Ustedes dirán, Pablo quizás, ¿no? No fue Pablo. ¿Cómo es eso, pastor? Tú podrías decir. En cuanto a la carta a los romanos, el autor es Pablo, pero el escritor es Tercio. Lo dice el último capítulo. Cuando Pablo está haciendo la despedida, ahí dice, y Tercio también les manda saludos el que está escribiendo esta carta. Dice, ¿no? Entonces, el hecho que sea un escritor no significa que sea el autor, sino que aquel entonces Pablo hacía uso de sus colaboradores para que ellos sean los que escriban, ¿correcto? En este caso sí lo escribió Pablo, no hay evidencia de que lo haya escrito otro, ¿no? Entonces, tranquilos, ¿ya? Pero dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Aquí vemos algo interesante que Pablo va a apelar a una de sus credenciales que le da autoridad. ¿Cuál será esa palabra que de pronto le da autoridad a Pablo?
¿Te has dado cuenta que en otras ocasiones él se saluda como Pablo siervo, pero en esta ocasión él está diciendo apóstol, ¿no? Entonces, la palabra apóstol, en su significado más básico, significa enviado, encomendado para llevar el mensaje, ¿ya? Entonces, básicamente significa eso. ¿Y por qué Pablo entonces de pronto hace énfasis sobre esa credencial, ¿no? Sobre apóstol. ¿Será porque de pronto Pablo quería figurar, como hoy en día muchos se hacen llamar apóstoles? ¿Será por eso? No. El mismo contenido de la carta nos va a explicar por qué de pronto Pablo coloca esa credencial y no está mintiendo, no está exagerando, él es apóstol, fue enviado. Tú dices, pastor, ¿y cuándo fue enviado? Debemos ver nada más su conversión, ¿no? Hechos capítulo 9, vemos cómo es que tiene ese encuentro con el Señor y el mismo Señor eh, usa incluso a este hombre llamado Ananías para que, y le dice, ¿no? Instrumento escogido me es este, ¿no? Para que vaya y testifique ante reyes, ante los príncipes y ante todos los gentiles, ¿no? Entonces, ciertamente Pablo fue enviado por el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, por eso que vemos siempre que Pablo a veces en Corintios también él dice, ¿no? Porque yo recibí del Señor, dice, o sea, no dice esto me enseñó Pedro, Jacobo, no, él dice esto yo recibí del Señor y esto los enseña. Y en esta ocasión él dice, apóstol de quién? De Jesucristo, o sea, enviado por Jesucristo, eso es lo que está diciendo. Y está usando esta credencial justamente para que lo que él va a escribir tiene autoridad, para que también de alguna manera Timoteo, que va a estar en un caso un poco complicado allá en la iglesia de Éfeso, en su pastoreo, porque vamos a ver en versos más adelante cuál era la problemática. Entonces, es necesario que Timoteo también entienda que esto no viene de Pablo nada más, sino que esto viene de parte de Dios. Porque cuando Pablo dice apóstol de Jesucristo, básicamente lo que le está dando autoridad no solo es la palabra apóstol, sino Jesucristo. Que Jesucristo me ha enviado. Dice, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Y aquí Pablo en la segunda parte dice algo muy interesante también. Dios nuestro Salvador para el judío puede significar, bueno, sí, Jehová, salvación, correcto. Pero del Señor Jesucristo nuestra esperanza, este ya es un término nuevo testamentario. ¿Por qué? Porque Señor, para aquel tiempo que todavía están, el judaísmo todavía está vivo, por así decirlo, está latente, decir el Señor Jesucristo nuestra esperanza, para ellos es chocante. Pero para la iglesia, esto le está dando autoridad a la iglesia. De que le está diciendo ver de que ellos están sirviendo, o le está haciendo ver en primera persona a Timoteo, Pablo le está diciendo que Jesucristo, valga la redundancia, es su Señor y que en Él hay esperanza. A pesar de la desesperación que estaba pasando Timoteo, vamos a ver que de alguna manera había situaciones difíciles que él estaba asumiendo, pero Pablo le está diciendo eso, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. Esto es equivalente a decir nuestro Dios Jesucristo. No cualquiera se atribuía a la palabra Señor, era equivalente a decir nuestro Dios Jesucristo. Por eso te digo, para el judío era chocante, para el judío que no reconocía al Mesías, ¿no? A Jesucristo. Pero para el cristiano esto le está dando autoridad, le está dando identidad, le está diciendo Jesucristo es nuestro Señor. Entonces, y Pablo está poniendo ese énfasis, ¿no? Entonces, por todo lo que va a decir más adelante, que es importante verlo. Mira, pasamos al verso 2 y nos explica claramente cuál es el destinatario, ¿no? Entonces, a ver, otra pregunta ahí, ¿quién será el destinatario? Ya lo hemos dicho, pero está claro en el versículo, ¿no? Dice a Timoteo, ¿correcto? Pero va a hacer una descripción en cuanto a Timoteo, ¿no? Y eso es lo que me encanta de cuán rico es la palabra de Dios, porque nos dice mucho en unas frases, ¿no? No dice a Timoteo, gracia, misericordia y paz, no dice eso, sino que dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Es así como Pablo veía a Timoteo. ¿Cómo qué? Como un verdadero hijo en la fe. Y como esto es un estudio y no es una predicación, nuevamente, no sé si alguno de ustedes recuerda cuándo pudo haber sido el primer acercamiento entre Pablo y Timoteo. En Pablo, el después de... apedreamiento
Sí, dale, Sofía. Viaje misionero. ¿En cuánto? ¿En qué viaje? Segundo viaje misionero. Yo creo que en el segundo fue mínimo ya el segundo acercamiento, porque para que haya un segundo hay un primero, ¿no es cierto? La Biblia nos narra en Hechos capítulo 14 que cuando Pablo emprende su primer viaje misionero, llega a la región de Galacia, y dentro de la región de Galacia había una ciudad llamada Listra, ¿ya? Y ahí en Listra, Pablo y Bernabé van a presentar el evangelio, pero también se van a dar muchas maravillas y prodigios. Y de pronto las personas de Listra van a querer idolatrar a Pablo. Y Pablo y Bernabé se van a rasgar las vestiduras y van a decir, no, 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 nosotros no somos Júpiter, ni Zeus, ni Mercurio, nada de eso, no nos confundan, ¿no? Nosotros somos humanos igual que ustedes, le van a decir. Y van a rechazar esta idolatría del pueblo, ¿no? De Listra. ¿Y qué va a suceder con Pablo? Este es el primer viaje misionero. ¿Qué va a suceder? Que lo van a agarrar a piedrones a Pablo, ¿no? Lo van a apedrear y lo van a dejar como muerto, pensando que estaba muerto. O algunos dicen, atreven a decir que ciertamente murió y fue sacado fuera de la ciudad, ¿no? Y luego vemos que, y lee todo Hechos capítulo 14, Pablo se va a levantar lógicamente después de este evento en Listra, y ¿sabes qué es lo que va a suceder? Va a volver a ingresar a la ciudad nuevamente, ¿no? Ahora, ciertamente, Julio César mencionó el segundo viaje. Ciertamente, explícitamente la Biblia dice en Hechos capítulo 16, del verso 1 en adelante, que cuando Pablo regresa en su segundo viaje misionero a Listra, ¿no es cierto?, va a tener un encuentro con, no solo con Timoteo, ¿no?, sino con su mamá, con la abuela de Timoteo, y nos describe incluso que el papá de Timoteo era un hombre griego, ¿no? ¿Se acuerdan? Y ahí vemos ciertas descripciones. Si ustedes tienen su Biblia, pueden buscarlo en Hechos capítulo 16, pero eso ya es segundo viaje misionero, después del primer evento en la que él estuvo en Listra, ¿no? Entonces, Hechos 16 nos dice, ¿no? Dice que ciertamente lo voy a leer también. Si ustedes lo tienen, el que lo encontró lo puede leer. Dice, ¿no? Verso 1. A ver, ¿quién lo puede leer? ¿Lo encontraron? Espada Después de... llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Y dale? ¿Dos? Sí, Y sí. daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Listo. Vemos de que Timoteo tenía ahí ciertas credenciales, ¿no? Cuando Pablo visita por segunda vez esta ciudad, lógicamente Pablo era conocido en ese lugar porque había sido apedreado. Me dejo entender, o sea, definitivamente. Y cuando él vuelve, había dejado marcas en ese lugar. Marcas en el sentido de que por su predicación, por su humildad de no llevarse de la idolatría, ¿no? Y por su perseverancia, que a pesar de la apedreada, cómo volver a ingresar a esta ciudad, Pablo vuelve y encuentra ahora al joven Timoteo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y nos describe ahí, ¿no? Hijo de una mujer judía, y también nos está describiendo de que padre griego, pero nos describe algo interesante el verso 2, dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Timoteo, de alguna manera, no vemos dice, no, y Timoteo ya era creyente, no, sino vemos ahí aspectos de Timoteo que no solo era un creyente, era ya un discípulo, era un servidor. Había testimonio no solo en la ciudad de Listra, sino también de los hermanos de Iconio, ¿no? Su testimonio de Timoteo había trascendido. Y recordemos que previo a ese segundo viaje misionero, Pablo desechó a otro joven por ser, por así decirlo, por ser de doble ánimo, ¿no? Por así decirlo. Y a ese joven se llama Juan Marcos, ¿no? Correcto. Y Bernabé se va con Juan Marcos y Pablo con Silas van a llegar aquí, a Listra, ¿no? Y vemos que de alguna manera ciertos aspectos en Pablo que él era de alguna manera, por así decirlo, ¿no? Exigente. Y vemos ahora que está recibiendo un buen testimonio en cuanto a Timoteo. Y mira lo que dice el verso 3 de Hechos, capítulo 16, verso 3, dice. Y dice, quiso Pablo que éste fuese con él, y de él, dice, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces hay algo interesante, ¿no?
Que no es que de pronto Timoteo le dijo, ya pues Pablo, llévame, pues llévame, le dijo, ¿no? O sea, como que quizás nosotros en algún momento podríamos decir, no, Pablo, llévame, bueno, yo también quiero conocer el mundo, ¿no? Sino que Pablo, siendo exigente, versículos anteriores, o semanas antes quizás, desechando al otro de doble ánimo, no. Ahora Pablo, nace de Pablo decirle, acompáñame. Y lo va a circuncidar no porque de pronto la circuncisión traiga salvación, eso claro está, ¿no? Porque él justamente venía después del concilio de Jerusalén con las cartas donde se decía de que no es necesario la circuncisión para ser salvos, sino más bien con esa carta él va a estar confirmando, ¿no? Entonces, pero va a decir a Timoteo, acompáñame, lo va a circuncidar y lo va a hacer parte de su equipo, ¿no? Entonces, y ahora en su carta vemos que ya ha pasado buenos años, ¿no? Ha pasado todo el segundo viaje misionero, todo el tercer viaje misionero, y ahora llega al punto de decirlo verdadero hijo en la fe. ¿Te das cuenta? Esa es la historia entre Pablo y Timoteo. Entonces había un amor, una relación más allá de solamente decir somos creyentes, ¿no? Había una relación de padre a hijo espiritual, por así decirlo, ¿no? Y, y qué bueno, ¿no? Entonces, primera reflexión, ¿no? Eh, Alguien dijo por ahí, todos necesitamos tener un Pablo, pero todos también necesitamos tener un Timoteo. La pregunta de esta noche sería, y anótalo como aplicación, ya. Vamos a hacer las aplicaciones así, mientras el Señor nos vaya ministrando. ¿Tienes un Pablo? Alguien que te esté animando, exigiendo en el buen sentido, te esté exhortando, te esté instruyendo. ¿Tienes un Pablo? O de pronto prefieres andar así, como dice, suelto, ¿no? Sin Pablo. Pregunta que cada uno de nosotros debe responder. ¿Tienes un Pablo? Y lo segundo es, ¿tienes un Timoteo? ¿Cierto? ¿Tienes a alguien que estás discipulando? ¿A alguien por quien tú estás viendo por su fe, por su crecimiento? ¿Lo tienes o no lo tienes? Y no te condenes si de pronto no lo tienes, ¿no? Pero reflexiona en ello. Siempre es necesario. Tú dirás, ¿y el pastor? ¿Y quién es su Pablo el pastor? ¿No? Yo diría quizás espiritualón, Jesucristo, ¿no? No, también tengo mi Pablo, ¿no? O sea, tengo personas que están detrás de mí pastoreándome, por así decirlo. Correcto. Tengo personas en las que voy a confiar, en las que voy a descargar mis pruebas, en las que voy a de pronto pedir consejo. Es necesario tener un Pablo y es necesario también tener un Timoteo, ¿correcto? Y es así como camina la obra muchas veces. Eso como reflexión. Continuamos. Dentro de su saludo, Pablo dice, gracia, misericordia y paz. Normalmente, el saludo típico en aquel tiempo para la iglesia era gracia y paz. Ese era un saludo típico. Si tú buscas otras cartas de Pablo, ya, vas a encontrar siempre que él saluda como gracia y paz. Pero aquí incluye gracia, misericordia y paz. Y es interesante que Pablo añade una palabra más, misericordia. ¿Ya? Gracia, misericordia y paz. Este tipo de saludo lo vas a encontrar solo en esta carta, en la segunda carta y en la carta a Tito. Gracia, misericordia y paz. En sus otras cartas que eran para la congregación, a los Éfesos, a los de Galacia, a los filipenses, tú encuentras la palabra gracia y paz nada más. Y tú dices, ¿y qué tan relevante es eso? Recordemos que cuando se saluda de esta manera, lo que se está recordando básicamente es lo siguiente. Básicamente se le está recordando a Timoteo, primero, que Timoteo tiene que recordar la gracia de Dios, ¿correcto? Que Dios ha tenido gracia con Dios. Básicamente eso es lo que hacía un saludo, ¿no? Que Dios ha tenido gracia con Timoteo. ¿Y qué es gracia? Regalo inmerecido. Que Dios le ha dado un regalo inmerecido a Timoteo. Algo que Timoteo no merecía. ¿Y quién es? El Evangelio, Jesucristo, correcto. Y paz, que en el Evangelio de Jesucristo hallamos paz para con Dios. De que ahora nuestro presente es que estamos en paz con Dios y ya no estamos enemistados de causa del pecado, ¿no? Entonces, este saludo tiene mucha doctrina de que tenemos la paz de Dios en Jesucristo y de que en Jesucristo estamos en paz con Dios. Amén. Pero ¿por qué le agregaría misericordia? Misericordia también apunta a Jesucristo. Significa que en Jesucristo no se nos ha dado lo que merecíamos. ¿Qué es lo que merecíamos? Castigo.
Correcto. La misericordia es similar a la gracia, pero mientras gracia significa regalo inmerecido, misericordia significa no se te dio lo que merecías. Es decir, Dios tuvo misericordia en Jesucristo para con nosotros. Y es necesario que todo líder, todo siervo de una iglesia lo sepa y lo tenga claro, ¿o no? Para que no se vuelva legalista. ¿Me dejo entender? Es necesario que todo siervo, y si tú eres siervo o ya estás sirviendo a Dios, recuerda eso. Dios ha tenido misericordia de ti. Ciertamente tiene gracia, pero ciertamente Dios ha tenido misericordia. No somos merecedores de nada. Por lo contrario, Él nos ha perdonado. ¿Correcto? Entonces, básicamente le recuerda eso a Timoteo. Pero le recuerda esto no para que de pronto Timoteo diga, entonces pachanga, libertinaje. No, para que él se acuerde cuál fue su inicio y qué es lo que lo va a sostener durante su ministerio. Y luego dice, ¿no? De nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Vuelve a hacer el énfasis. De nuestro Padre, de Dios nuestro Padre, para el judío, para la persona de aquella época, lógico, Dios es nuestro Padre, ¿no? Pero de Cristo Jesús nuestro Señor, nuevamente Pablo lo está poniendo, diciendo, y Jesús Dios, o nuestro Dios. Recuerda, la palabra Señor es equivalente a decir Jesús es Dios. Es una de las evidencias por qué creemos en la divinidad de Jesús, por cómo es que se le mencionaba como Jesús nuestro curios, nuestro amo, nuestro dueño, nuestro creador. ¿Y por qué de pronto Pablo pone ese énfasis sobre Timoteo? Vamos a entenderlo en el verso 3 en adelante. Entonces, desde el saludo, Pablo ha mostrado una autoridad de parte de Dios, un respaldo de parte de Dios, y también le ha mostrado palabras de afecto real a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Dios, Padre, y de Cristo nuestro Señor, a quien le perteneces, de quien viene su gracia, de quien viene la misericordia, y estás en paz con Dios. Eso, de alguna manera, a un siervo, a alguien que está sirviendo, en este caso Timoteo como pastor, de alguna manera te da soporte. No es que de una manera, te da soporte. Sabes a quién estás sirviendo, sabes a quién perteneces, sabes cuál es tu origen y sabes que lo que se te va a decir viene bajo la autoridad de Jesús, ni siquiera solo de la de Pablo. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿y qué es lo que le va a decir? Le va a hablar de doctrina, ¿correcto? Mira lo que dice en el verso 3. Alguien dijo por ahí, ¿no? El orgulloso dice por ahí, yo no ruego a nadie, dice, ¿no? Pablo sí rogó, como buen siervo. Mira lo que hizo Pablo. Como te rogué que te quedases en Éfeso, le dice. Entonces ahora entendemos dónde estaba Timoteo. ¿Dónde estaba? En Éfeso, pastoreando la iglesia de Éfeso. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso. Cuando fui a Macedonia, entonces esto habla de que Pablo viajó a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, primero le está diciendo que como te rogué que te quedases en Éfeso. Entonces, de pronto esto indica que de pronto para que alguien te ruegue es porque de alguna manera estabas tomando una decisión como que no estabas tan de acuerdo de quedarte en Éfeso, ¿no? No tanto porque Timoteo sea un rebelde, ¿no? Probablemente como vamos a ver todo el capítulo, o parte del capítulo, por la situación que está pasando, ¿no? Entonces, como que de pronto Timoteo quiso tirar la toalla, como decimos. Como que de pronto, pastorear estos hermanos, no pasa nada, ¿no? Entonces, como que, Pablo, mándame a otro lado, ¿no? Con los filipenses, quizás, ¿no? Entonces, pero había una lucha ministerial en Timoteo, en ese lugar, por cosas que estaban pasando. Tanto así que Pablo lo va a exhortar, lo va a animar, lo va a rogar a que se quede. Quédate en Éfeso. No era una decisión fácil para Timoteo. Porque si Timoteo de buena voluntad y así hubiese dicho, no, yo me quedo acá, no había necesidad de que se le ruegue. Pero no era un rogar como diciendo, oye, ya, pues no, era un rogar en el sentido de animarlo, quédate. Hay una necesidad en este lugar. Mira,
cuando fui a Macedonia, dice, pero ¿para qué le rogó y por qué es que Pablo quería que Timoteo se quede en Éfeso y por qué Timoteo de alguna manera quería abandonar la iglesia de Éfeso? Mira, dice, para que mandases a algunos, y ahí está la palabra clave, que no enseñen diferente doctrina. Esto no sería mencionado si de pronto no se estaba dando. Dentro de la iglesia de Éfeso se habían infiltrado los famosos falsos maestros. Esos falsos maestros que nos va a describir más adelante. Esos falsos maestros que de pronto, que por su forma de predicar, por su forma de enseñar, por su forma de hablar, o lo que ellos hablan, de alguna manera, por así decirlo, tenían mayor popularidad o aceptación. O como diríamos, pegaban en la radio, mientras que Timoteo no. ¿Me dejó entender? Pablo mismo va a pasar por esta misma situación con la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto van a valorar más a ciertos falsos maestros por su predicación light, mientras que a Pablo como que lo van a menospreciar. ¿Me dejó entender? Y ahora Pablo le está diciendo a Éfeso, porque digo a Timoteo, porque Timoteo está pasando lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto? Se estaba enseñando una diferente doctrina. Y una diferente doctrina que agradaba a las personas de Éfeso. Una doctrina que de pronto era un engañamuchacho, como decimos. Como hoy en día, ¿no? ¿Suele ocurrir eso hoy en día? Sí. Hoy en día dicen, oh, esta iglesia como que es muy... Mejor me voy a otro donde me hablen de otras cosas más bonitas, ¿no? Donde ciertamente me hablen de prosperidad, de éxito, donde sean más emocionalistas y donde no, de pronto, no sean más tolerantes con el pecado. Hoy en día existen personas así y que buscan eso. En los tiempos de Pablo y de Timoteo también existía eso. Y Timoteo estaba frustrado en su ministerio, ¿no? Porque de estas personas que de pronto, ya me imagino, ¿no? O sea, lo veían a Timoteo como el aguafiestas, ¿no? O sea, y Pablo le está diciendo, quédate, para que mandases a esos algunos que no enseñen diferente doctrina. Y si le está diciendo que no enseñen diferente doctrina, le está diciendo para que enseñen la verdadera doctrina. Lo que Timoteo va a hacer es enseñar la doctrina pura, sana doctrina, y no esa diferente doctrina. Y cuando la Biblia nos habla de una diferente doctrina, lo que está hablando es todo aquello que está fuera de Jesucristo, todo aquello que nos desvía o nos distrae del verdadero evangelio que es Jesucristo. ¿Me dejó entender? Esa es una diferente doctrina, básicamente. Todo aquello no necesariamente que sea anticristo, sino que nos distrae ligeramente del evangelio. Parece cristiano, pero es cristino. No llega primo. ¿Me dejó entender? No es algo que de pronto dice, no, que adoremos a Satanás. No es así. Una diferente doctrina es ligeramente distorsionada que nos desvía de los propósitos de Dios. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de estos. Dice que teniendo apariencia de piedad. En el libro de Judas, ¿no? Que la gracia lo convertían en libertinaje. ¿Te das cuenta? Entonces, y eso agrada al ser humano, eso agrada al corazón y el ser humano dice, uy, acá sí me siento bien. Pero ahí si le dices, leamos la Biblia en su contexto, de verso a verso, oh, aburrido, mejor solamente un versículo, una promesa nada más. Eso quiere escuchar el mundo. ¿Te ha pasado? No lo confieses. Sigamos. Dice entonces, y Pablo les había anticipado de esto, ¿sabes? En Hechos capítulo 19, o en Hechos capítulo 20, cuando Pablo se despide justamente de los ancianos de Éfeso, allá en las playas de Mileto, en Hechos capítulo 20, verso 20, Pablo ya les había dicho, ¿no? O sea, les había dicho que dentro de ellos iban a salir hombres amadores de sí mismo y todo lo demás, ¿no? Entonces, y Pablo les había enseñado la verdadera doctrina, ¿no? En Hechos capítulo 20, verso 27 dice, yo no he rehuido enseñarles todo el consejo de Dios. Entonces, comprendamos por un momento a Pablo, que de pronto está viendo que la obra que él comenzó, de pronto está siendo dañada, adulterada, y que para eso él ha enviado a su verdadero hijo en la fe, a Timoteo, ¿no? A su discípulo. Y que su discípulo de pronto está también ahí, como que
un poco desanimado, frustrado, ¿no? Entonces, por eso viene la exhortación y el ruego que le hace. Quédate para que enseñes que esos algunos no enseñen una diferente doctrina, ¿no? Porque esos son como lobos rapaces, ya les ha dicho, que iba a suceder eso y se está cumpliendo. Entonces, qué interesante conocer el libro de Hechos para entender esta carta. Verso 4 dice, uno, que no enseñen diferente doctrina. Dos, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. ¿Te das cuenta? Estas personas se dejaban llevar por fábulas, genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Entonces, entraban a temas controversiales basados, como te vuelvo, en leyendas, en fábulas, más allá que en el verdadero evangelio, que era por la fe. Todo aquello que de pronto distraía a las personas del verdadero evangelio, que es Jesucristo, que es la justificación mediante la fe. Y le dice, así te encargo ahora. Entonces, ¿quién era el encargado ahora de pronto de lidiar con estas falsas enseñanzas? Era Timoteo. Como se dice, era el encargado de apechugar, ¿no? O sea, de alguna manera de ponerse ahí en la línea, ¿no? Entonces, en algún momento del ministerio, haciendo un paréntesis, en algún momento de tu ministerio, en el lugar donde tú sirvas, también tu doctrina muchas veces va a ser probada. ¿Y sabes qué? Apechuga. Plántate bien ahí. Por eso es necesario entender bien cuál es la doctrina correcta, la sana doctrina, que exalta a Jesucristo, que muestra a Jesucristo. De tal manera que no haremos las cosas por compromiso, no serviremos a Dios por conveniencia o por emoción, sino porque hemos entendido realmente la verdadera doctrina. Y cuando hablo de doctrina, no hablo de una enseñanza nada más, sino que, aunque signifique enseñanza, sino de esa enseñanza que nos muestra la persona de Cristo. ¿Me dejo entender? Y cuando estés sirviendo, tú tienes que entender quién es la persona de Cristo para ti. ¿Es tu Señor o solo tu Salvador? ¿Es tu amo o solo un buen hombre? Eso va a determinar cómo tú sirves. Una correcta doctrina va a determinar cómo es tu servicio, cómo es tu conducirte, cómo es tu forma de vivir. Pero si no tenemos la doctrina, la persona de Cristo claro en nuestra vida, vamos a servir por emoción. Cuando de pronto me va bien, le voy a servir a Dios. Y cuando me va mal, voy a patear el tablero. ¿Me dejo entender? Y aquí Pablo de alguna manera está formando carácter en Timoteo y le está diciendo, así te encargo ahora. Es decir, Timoteo, apechuga, párate. ¿En algún momento nos tocará hacer eso? Cierto, nos va a tocar, ¿no? Estemos preparados. Amén, estemos preparados. Listo. Ahora, verso 5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y cuando le dice, pues el propósito de este mandamiento, se está refiriendo a que el propósito de todo lo que yo te estoy diciendo, es decir, evita o que no enseñen una diferente doctrina, que no se dejen llevar por fábulas, disputas, divisiones y todo lo demás. Lo que le está diciendo es, muestra la verdadera doctrina. ¿Y cuál es el propósito del verdadero evangelio, de la sana doctrina? ¿Cuál es el propósito? Dice, el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de una fe no fingida. Ahora te pregunto, ¿puede haber fe fingida? Claro que sí. A lo que Santiago lo llama una fe muerta, una fe intelectual, una fe emocionalista, una fe interesada, pero no es una fe que transforma vidas. Una fe que transforma vidas, dice, es la fe puesta en Jesucristo, la confianza puesta en Jesucristo que transforma nuestra vida. Esa es una fe no fingida. La confianza plena en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador que llega a limpiar nuestra conciencia del pecado. ¿Y sabes qué? Y limpia nuestros corazones para que fluya el verdadero amor de Dios. Nadie puede amar a su prójimo si primero no ha comprendido el amor de Dios realmente. Porque dice que el que ama es porque ha conocido a Dios. ¿Me dejo entender?
Solo el verdadero evangelio, que es Jesucristo, puede hacer que nosotros no tengamos una fe fingida, puede limpiarnos de nuestra conciencia y además, ¿sabes qué? Puede limpiar nuestros corazones para amarlo de verdad, obedecerlo y amar también al prójimo. Mientras que las fábulas, una diferente doctrina, todas esas cosas no hacen eso. Muy por lo contrario, nos desvían a creer que estamos creyendo en Jesús, pero en realidad no estamos creyendo. Pero en verdad simplemente estamos buscando limpiar nuestra conciencia de otra manera, cuando en realidad no estamos amando con un corazón limpio, sino con un corazón interesado a lo mejor. Es necesario que todo siervo entienda esto realmente, que nuestra fe no tiene que ser fingida. Entender que el Señor Jesucristo limpia incluso nuestra conciencia. Una cosa es dejar de hacer las cosas, pero otra cosa es entender que eso que estoy queriendo hacer desagrada a Dios. ¿Me dejo entender? Una cosa es dejar de hacer porque la gente me está viendo, pero cuando no me ven lo hago. ¿Me dejo entender? Otra cosa es entender que eso ofende a Dios. Eso es estar cuando dejamos que Cristo limpie nuestra conciencia. Una fe fingida hace eso. Es decir, creo en Dios, pero a escondidas hago muchas cosas. Y mi corazón sigue revolcado en la podredumbre del pecado. ¿Eso podría ocurrir? Puede ocurrir. A eso es lo que muchas veces se le llama trigo y cizaña. Uno de ellos va a dar fruto, transformación, el otro no. Simplemente se va a autoengañar. Tengamos cuidado de eso. Porque eso estaba ocurriendo en Éfeso, sí. Estaban enseñando una diferente doctrina basada en fábulas, en leyendas, que agradaba al corazón del hombre, agradaba. Y al agradar al corazón del hombre hacía que de pronto Timoteo sea desechado, ¿no? De alguna manera sea mal visto, como el aguafiestas. Pero Pablo le está diciendo, no, Timoteo, quédate y enseña la sana doctrina. Esa sana doctrina que transforma el corazón, esa sana doctrina que nos limpia nuestra conciencia, esa sana doctrina que nace una fe verdadera a Dios. Amén. Entonces, Timoteo es llamado a permanecer en esa verdad, ¿no? Y mira lo que dice el verso 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, muchos habían olvidado ese verdadero propósito del evangelio, desviándose algunos, dice, se apartaron a vana palabrería. ¿Sabes qué es vana palabrería? Lo que nosotros decimos bla, 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 bla. Lo que nosotros decimos de boca para afuera. Muchos ignoraban entonces el verdadero evangelio y por dejarse llevar por esas fábulas, por esas leyendas, por esas tradiciones, simplemente se habían apartado, dice, desviándose, y se han apartado a vana palabrería, a parloteo nada más, o como decimos a floro, ¿no? Queriendo, mira, y es interesante todavía, porque estos y eran maestros, muchos de ellos, ¿ah? Y decían de pronto enseñar, dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y cuando dice queriendo ser doctores de la ley, incluso quisieron justificar sus vanas palabrerías, sus fábulas, todo eso, haciendo uso de la ley. Como si la ley estuviera en contra del verdadero evangelio. Y lo que Pablo va a hacer, nos va a mostrar a través de sus cartas, que la ley y el evangelio prácticamente, la ley nos lleva a anhelar el evangelio de Jesucristo, a anhelar la justificación en Cristo. Pero estos hombres no sabían ni de lo que hablan. A lo que Hechos capítulo 20, 29 y 30 ya les había dicho, ¿no? Que dentro de ellos se iban a levantar hombres amadores de sí mismos. A esa iglesia se lo dijo en Hechos capítulo 20, versos 29 y 30. Que dentro de ellos iban a levantar y que también iban a venir otros, ¿no? A enseñar otra falsa doctrina. Y eso está ocurriendo. Y se está cumpliendo ahora. Y esa es la realidad de Timoteo. Ahora entendemos por qué Pablo entonces comenzó con esas credenciales como el apóstol de Jesucristo, enviado por Jesucristo. ¿Para qué? Para mostrar el mensaje de Jesucristo, pues, para centrar y animar de pronto a Timoteo, ¿no? Entonces, estos hombres al hacer un mal uso de la ley, más adelante también lo vamos a ver, lo que estaban haciendo era llegar también a un legalismo absurdo.
Ya Pablo había enseñado en estas iglesias la salvación por gracia, por ejemplo. Correcto. Porque él volvió con las cartas en su segundo viaje misionero a confirmar la fe de los hermanos con las cartas de Jerusalén del concilio donde decía, ¿no?, que la salvación es por gracia, por fe en Jesucristo, pero ellos nuevamente haciendo un mal uso de la ley estaban queriendo nuevamente judaizar, por así decirlo. Era otra mala enseñanza, querían judaizar a las personas diciendo que es por el cumplimiento de la ley y de alguna manera se estaban volviendo legalistas. David Gusit, que es un comentarista que yo leo bastante, dice lo siguiente: el legalismo puede hacernos pervertir la palabra de Dios de tal forma que en vez de demostrar amor, somos duros y críticos. En vez de tener buena conciencia, siempre nos sentimos condenados porque sabemos que nunca daremos la talla. En vez de tener, dice, en vez de fe sincera, nosotros practicamos confiando en nuestra propia capacidad para agradar a Dios. Eso hace el legalismo. Carente de amor, ¿no? Trata de limpiar su conciencia en sus fuerzas, ¿no? Trata de pronto de tener fe en su obrar y no en la obra de Cristo. Y eso es lo que hace el legalismo, y tengamos cuidado. Correcto. Pero ahora mira lo que dice Pablo en el verso 8, dice: pero sabemos que la ley, y va a hablar de la ley Pablo, ¿y qué dice? Es buena si uno lo usa legítimamente. Entonces es interesante lo que dice Pablo, ¿no? Lo que estaba mal no era la ley, sino que estos hombres que estaban haciendo uso de la ley, pero no entendían lo que decían. No entendían el verdadero propósito de la ley. Entonces lo estaban usando por usar. Y hoy en día ocurre eso, cierto, hoy en día ocurre eso por ciertos sectores, por ciertas sectas, que de pronto han hecho de la ley formas, ¿no? Y piensan que es, de pronto, hay que cumplir ciertas cosas, ¿no? Para ser salvos. Han hecho un mal uso de la ley. Y Pablo está diciendo aquí, pero sabemos que la ley es buena si uno lo usa legítimamente, si uno lo usa bien, en otras palabras. Y hemos hablado bastante de esto, ¿no? Que la misma ley también apuntaba al cumplimiento o a la manifestación del evangelio, ¿no es cierto? Jesús lo ha dicho, Pablo lo ha enseñado, lo enseña en su carta a los romanos, que la ley, o Jesús mismo dijo, ¿no?, que la ley y los profetas hablan ¿de quién? De él. Entonces, ese era el propósito de la ley, ¿no? O sea, usar bien la ley es ver a través de la ley y que la ley nos lleve a ver la necesidad, la esperanza del Mesías y no quedarnos centrados en la ley. La ley es como un ayo, es como una señal, ¿no? Hace poco viajamos a Casma a ver a un amigo que se había quedado varado, ¿no? Y en el viaje tú ves muchos letreros, muchas señales que dicen Casma 250 kilómetros, por así decirlo, ¿no? Y si yo me quedo abrazando esa señal, diría, ya llegué a Casma. No, me estoy autoengañando. Eso apunta a dónde está Casma. ¿Me dejó entender? La ley era así. Mostraba, ¿no?, mostraba los estándares de Dios que nos deben de llevar a la esperanza del Mesías, ¿no? Justamente a comprender nuestra necesidad del Mesías. Mira, verso 9 y 10 dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, mínimo, primero, que ni siquiera había justo, ¿no?, sino para los transgresores y desobedientes. Ahora yo te digo, cuando esto dice Pablo, y nosotros remontamos un poco y decimos, no, pero pastor, la ley fue dada a Moisés y al pueblo que Dios sacó de Egipto, ¿no es cierto? ¿Fue dado a ellos? Sí, pero aquí dice que fue dado a los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto todos que se oponga a la sana doctrina. Dice que fue dada a ellas. Tú dices, no, pero yo he leído de Éxodo y la ley fue dada al pueblo. El pueblo era todo esto. ¿Me dejó entender? El pueblo era todo esto. Es más, la humanidad es todo esto. El libro de Romanos dice, por cuanto todos pecaron. Entonces, justo no había ni uno, ¿no es cierto? El libro de Romanos lo dice. Entonces, la ley fue dada a ellos, y es más,
La historia de la ley, cuando estudiamos la ley, por decir, su historia, por decir, nos muestra que este pueblo de Israel no pudo cumplirla. Que cuando Dios los saca de Egipto, los saca por gracia, por misericordia, les da de su ley ciertamente para separarlo de las costumbres, de la forma de vivir de los otros pueblos, como Egipto, como los feos, ¿no? Los eteos, cananeos, todo lo demás. Pero también al mismo tiempo tú dirías, ¿no? Ah, se lo dio a los israelitas porque ellos sí podían cumplirlo. No, se los da a ellos para que sean un pueblo diferente. Pero ¿sabes qué más revela la ley? Que este pueblo no pudo cumplirlo. Esa es la historia de la ley. Este pueblo no pudo cumplir la ley. ¿O sí? ¿Qué dice la historia? Ni bien recibieron la voz y Moisés fue a recibir la tabla, de pronto estaban levantando su becerrito de oro. ¿Sí o no? Más adelante vamos a ver lo mismo. Van a llegar a la tierra prometida y vamos a ver lo mismo. Es más, cuando tú terminas de leer el libro de Deuteronomio, Moisés mismo les va a decir a ellos que entrando a la tierra prometida van a desobedecer a Dios. Como que se los canta. Y vemos ciertamente en el libro de los jueces, de los reyes, que ciertamente desobedecen no una vez, sino constantemente a Dios. Encontramos palabras como corazón duros, duros de cerviz, tercos, necios, rebeldes, y palabras más duras como adúlteros, transgresores, o me han robado, y Dios hablándoles a través de los profetas de esa manera. Entonces, cuando vemos la historia de la ley, este pueblo no lo pudo cumplir. Entonces, este pueblo no podía creerse justo en cuanto al cumplimiento de la ley porque no lo pudieron cumplir. Menos ahora, pues, que en los tiempos de Timoteo van a poder cumplirla. Entonces, estos hombres que estaban creando división y que estaban con fábulas, con todas esas palabrerías y haciendo un mal uso de la ley, estaban equivocados. Y Pablo les ha dicho, la ley es buena, pero tienes que aplicarlo legítimamente. Y le está diciendo primero, la ley ha sido dada para los transgresores. ¿Y quiénes son los transgresores? El mismo pueblo ha transgredido la ley. Entonces tú dices, pero pastor, entonces si nadie lo pudo cumplir, entonces ¿para qué puede dar la ley? El libro de Gálatas es claro, Gálatas, anótalo, Gálatas capítulo 3, verso 23 al 25, dice lo siguiente. Pero antes que viniese la fe, cuando habla de la fe, es de la fe en Jesucristo, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquello que la fe, dice, para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Lo que la ley ha hecho es básicamente mostrar la incompetencia de este pueblo, en otras palabras, la incompetencia del ser humano y llevarlos a la necesidad del mediador, a la necesidad de este gran sumo sacerdote de este nuevo pacto por gracia, a la necesidad de aquel que justifica mediante la fe, a mostrarle que en sus propias fuerzas no van a poder reconciliarse con Dios. Ese es el ayo. Pues el verso 25 de Gálatas 3 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo la ley. Pero esa fe que iba a ser revelada ya había sido revelado con Cristo. La salvación por fe en Jesucristo. Romanos 5, verso 20 y 21 dice lo mismo Pablo. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. No es que la ley genere pecado, sino evidencia el pecado. ¿No es cierto? Es como que de pronto tú puedes estar dañado por dentro, pero por fuera te ves saludable, ¿no? Y de pronto pasas por una máquina de rayos X o una máquina de resonancia magnética y se muestra cómo están tus órganos. Y esta máquina lo que está haciendo es evidenciar cuán podridos estamos por dentro. Esa es la ley. ¿El ser humano estaba en pecado? Sí. Antes de la ley había adulterado, había matado, Caín, los hijos de Noé y todo lo demás. Sí. Pero cuando fue dada la ley, se evidenció cómo estaba el ser humano para con Dios. Entonces Romanos 5, verso 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, para que se evidencie. Mas cuando el pecado abundó, cuando comprende el ser humano que está en bancarrota espiritual, dice, sobreabunda la gracia. Va a comprender realmente la gracia del Mesías. Va a comprender realmente
la justificación mediante la fe. Vas a comprender realmente a Jesús, su sacrificio perfecto en la cruz. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y eso enseña Pablo. Eso es básicamente el tema de la ley, ¿no? A grandes rasgos estamos viendo. Entonces, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, ellos no podían cumplir la ley, pero los profetas evidenciaban justamente esa carencia de no poder cumplir la ley. Profetas como Jeremías, por ejemplo, en Jeremías 31-33, anótalo, dijo lo siguiente. Dijo, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Y Jeremías escribe esto cuando este pueblo, a causa de su pecado, de su rebeldía, había sido desterrado. Y Jeremías está profetizando a algo que se iba a cumplir en Cristo, cuando les dice, daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, ya no en tablas de piedra, sino en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En la que el ser humano no iba a intervenir en su cumplimiento, sino que era alguien que iba a cumplir, iba a hacer que esto se vuelva realidad en aquel que cree, de que iba a tener la palabra de Dios grabada en su corazón. Ezequiel dijo algo similar en Ezequiel 36, versos 25 y 27, es explícito, dice, mira, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, inmundicias en la que estaba revolcado el pueblo de Israel. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré, idolatría en la que estaba revolcado el pueblo de Israel. Os daré corazón nuevo. Ajá, esto me suena a Cristo, ¿no es cierto? Esto me suena al Nuevo Testamento. Dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ah, esto me suena a nacimiento espiritual. Os daré, dice, corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne corazón de piedra y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, E mayúscula. Ah, eso me suena al Nuevo Testamento, a la promesa de Jesús, que el Espíritu Santo iba a venir a morar en los que creen en Él. Entonces, ¿cuándo lo dice esto? Cuando justamente se evidencia el máximo esplendor del pecado del pueblo de Israel y les da una promesa mesiánica a lo que iba a ocurrir con Jesucristo. Y todo esto ha enseñado Pablo y ahora, de alguna manera, le está explicando a Timoteo y le está diciendo, estos hombres están hablando, como decimos nosotros, no están hablando piedras de la ley, no lo están usando legítimamente. Porque el verdadero mandamiento, la sana doctrina, ¿qué es lo que hacía? Da una fe no fingida, una limpieza de conciencia y un corazón limpio para poder amar. Eso hace el verdadero evangelio. La ley, las fábulas, todas esas cosas no hacen eso. Solamente distraen el verdadero evangelio. Es necesario, mis hermanos, que todo siervo, tú y yo, entendamos eso. Que estamos donde estamos por la gracia, misericordia de Jesucristo. Y que eso es lo que debe sostener nuestro ministerio, tu servicio. Que mediante tu servicio no es que vas a subir un escalón más y te vas a acercar más a Dios, no. Que tu servicio a Dios, tu defensa del Evangelio, sea porque has comprendido la gracia y la misericordia de Dios en tu vida. Y porque tu fe está siendo genuina. ¿Me dejo entender? No sea que no, tu servicio no sea por apariencia. Ya que este estudio es para siervos, entiéndelo así. Que tu servicio no sea para apariencia, no sea por legalismo, no sea porque de pronto quieres mostrarte por encima de los demás. No. No sea para la foto del Facebook, aunque salimos muchas veces en Facebook, que no sea para eso, sino sea porque has comprendido el verdadero evangelio. Y que todo lo demás ya no es parte de ti. Eso se opone a la sana doctrina. Mira cómo termina el verso 10. Toda esa lista de pecados en las que padeció este pueblo, dice, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, ciertamente todo eso se opone a la sana doctrina. Yo no puedo llevar al extremo y decir, ah, ya Jesús lo hizo todo, entonces sigo viviendo así. No. Justamente si he comprendido la sana doctrina, todo eso ya no es parte de mi vida. ¿Qué es parte de mi vida? Una fe no fingida, limpios de conciencia, un corazón limpio que ame y obedezca a Dios y a mi prójimo. Eso es un verdadero siervo, un verdadero cristiano que ha comprendido realmente la verdadera doctrina. ¿Me dejó entender?
Ya no hace las cosas por apariencia, ni por legalismo, ni por causar división. Y va terminando, mira lo que dice el verso 11, con esto terminamos. Según el glorioso evangelio de Dios bendito, esa sana doctrina que es según el glorioso evangelio. Cuando escuchamos la palabra evangelio nos suena Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Pero evangelio, ¿qué significa? Mensaje, anuncio de la salvación. ¿Y desde dónde fue anunciado? Desde la ley, desde el Génesis, diríamos incluso, por los profetas. Todo apuntaba ¿a quién? A Cristo. Eso, dice, le había sido encomendado a Pablo, y Pablo le está diciendo que a mí me ha sido encomendado. Y como Pablo había recibido justamente este encargo de parte de ¿quién? De Jesucristo, Pablo, esto es lo que ha enseñado a través de cada una de sus enseñanzas en el libro de Hechos y también a través de cada una de sus cartas. Por eso que siempre que recurrimos a Gálatas, a Romanos, a la carta de los Efesios, vas a encontrar prácticamente lo mismo. Todo apunta a Cristo. Ese es el glorioso evangelio. ¿Quién? La persona de Cristo. Que Él lo ha cumplido todo. Que en Él, si nuestra fe está puesta en Él, si nuestra fe no es fingida, seremos limpios de conciencia, comprenderemos el verdadero amor de Dios y dejaremos toda esa forma de vivir. ¿Por entender? Y ahora eso es lo que Pablo está encomendando a ¿quién? A Timoteo, a que se pare sobre esa sana doctrina. Es necesario que todo siervo entienda esto. Créeme. Tú dices, pero quizás yo no voy a ser predicador, yo no voy a poder, pero es necesario que lo entiendas, lo creas y lo vivas. Es necesario. Créeme que es necesario. De lo contrario, vamos a hacer las cosas de una manera equivocada. Ahora, para ir concluyendo, Pablo básicamente le ha dado una misión a Timoteo, que era primero corregir a los falsos maestros. ¿Cuáles son las características de estos falsos maestros? Dividían la iglesia, no se saciaban del verdadero evangelio de Jesús, la base de su mensaje era fábulas, mitologías, leyendas, cuentitos, ¿no? Hoy en día existe eso, abunda en el internet. Hay muchos predicadores que suelen contar su vida antes que exponer la palabra de Dios. Ten cuidado. ¿Los testimonios son buenos? Sí, pero no pueden reemplazar la palabra de Dios. ¿Me dejo entender? No te dejes llevar por testimonios. A tal predicador le pasó esto. Oye, mira cómo lo cuenta. Y le ponen música de fondo, ¿no? Y el cristiano sale emocionado, pero al final y al cabo no se está llevando el verdadero evangelio. Ese evangelio que muchas veces nos confronta. Qué bueno que la palabra de Dios nos confronte. Hoy día me ha confrontado a mí, espero que también te haya confrontado a ti. Y no te sientas mal, sino al contrario, decir, Señor, gracias por confrontarme. Porque sería bonito de pronto recibir palabras bonitas de ánimo y salir empilados de aquí y decir, oh, mira, que no. Pero eso lo podemos hacer a base de testimonios, anécdotas. Pero la palabra de Dios es el que debe ser nuestro sustento. Entonces, eso es lo que caracterizaba a estos falsos maestros. Querían usar la ley, pero no la entendían y usaban mal la palabra de Dios. Lo que hoy en día ocurre muchas veces. Se saca versículos fuera de contexto para tener pretexto de enseñar cualquier cosa. Y tengamos cuidado también de eso. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué es lo que Timoteo tiene que hacer? Primero tiene que entender el verdadero propósito de la ley, él mismo. Tiene que entender cuál era el propósito de la ley, ¿no? Y cómo es que esta ley nos debe de llevar a la necesidad de creer en Jesucristo para ser justificados, para ser salvos, para ser redimidos. También tiene que entender el verdadero propósito del Evangelio, ¿no? Que solo el Evangelio tiene la capacidad de ¿qué? De producir en nosotros ¿qué? Un corazón limpio, una buena conciencia, una fe no fingida. A modo de aplicación, mis hermanos, ¿realmente estamos caminando en ese evangelio del Señor Jesucristo? ¿Realmente eso es rema? ¿Es parte de nuestra vida? ¿Cómo nos conducimos? Ya no solamente como siervos, sino como personas, como esposo, como padre. ¿Realmente hago las cosas porque he entendido que Él es mi Señor y que ahora que Él tiene misericordia de mí, tiene gracia de mí y que estoy en paz con Él por su sacrificio? Y realmente estoy valorando esa realidad en mi vida,
o de pronto la estoy ignorando y la estoy pasando por alto. Primer punto de aplicación, donde cada uno de nosotros debemos responder ante esto. Por otro lado dirás, bueno, es fácil, ¿no? Identificar a los falsos maestros, ¿sí o no? Como lo hemos hecho, podemos decir, mira, que eso no, quizás dicen esto, ya. Es fácil apuntar el dedo acusador. Ahora, y podríamos decir incluso, en cambio nosotros sí estudiamos la Biblia de verso a verso, ya. Si tú crees y consideras que ya conoces la sana doctrina, la pregunta es, ¿la estás viviendo? ¿Está causando transformación en tu vida? ¿O solamente se ha quedado en teoría? Porque puede quedarse en teoría. Y al final, de nada vale, ¿no? Entonces, como siervo, eres llamado a vivir el Evangelio, no solamente a conocerla, sino a vivirla a donde vayas. A entender que siervo no solamente es en la iglesia, sino en tu casa, en tu hogar. Ahí muestra que realmente Cristo ha transformado tu vida. Yo diría, ¿qué dice la persona que está a tu costado en cuanto a tu vida? ¿Realmente él ve una transformación en ti? ¿O simplemente ve de que teoría hay bastante, pero en el acto nada? Entonces, otro punto de aplicación que ya le hemos dicho en su momento, ¿estás dispuesto a permanecer en el verdadero evangelio a pesar de que vengan tiempos difíciles? Pablo lo animó a Timoteo a que se pare firme. En algún momento quizás nuestra fe va a querer tambalear. Párate firme. No, párate firme, no te muevas. Porque sabes qué, no tanto porque te lo haya encargado o te suplique Pablo, sino porque Dios te ha puesto en ese lugar. Y ponte firme. No titubees en cuanto a tu fe. Ni por compromiso, ni por los amigos, ni por el qué dirán. Párate firme. Recuerda que a donde vayas, tú eres un siervo de Dios. No solo en la iglesia nuevamente. ¿Correcto? Entonces, por último, si no tienes un Pablo, busca un Pablo. Y si no tienes un Timoteo, también ora por un Timoteo. Porque solo así necesitamos recibir para poder dar. Pero no podemos solamente recibir, recibir, recibir y no dar. Y no podemos dar si no estamos recibiendo. ¿Me vas a entender? Es necesario que todos tengamos un Pablo y también tengamos un Timoteo. ¿Qué tal si oramos y después pasamos un tiempo de preguntas o comentarios si pueden hacerlo? ¿Sí? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra, Señor, por cómo es que tú no comienzas, Señor, este estudio mostrándonos, Señor, cuál es el verdadero evangelio, Señor. Cuán importante es entenderlo, Señor, como siervos, como hijos tuyos, Señor. Y no solamente irnos a las cosas prácticas, Señor, sino que entender esta realidad, Señor, va a determinar nuestra manera de vivir, nuestra manera de ver el ministerio, nuestra manera de ver nuestro cristianismo, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que el día de hoy, Señor, han participado de este estudio, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, quizás alguien tendrá una pregunta, acotación o algo de aplicación o algo en el que el Señor lo haya ministrado, lo haya hablado, lo haya confrontado. Con toda confianza puede hacerlo. Todos están tristes. Vamos a escuchar a Carolina, pues a ver qué nos dice.